Hola, hola, amigas, amigos, hermanos, hermanas, todos de la doctrina del espiritismo Luz y Verdad, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Un saludo fraternal de bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan esta tarde y a los que más adelante van a sintonizarnos cuando vean esta grabación. Les habla David Corredor Cuellar, estudiante adherente de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, credencial número 4744 del 5 de junio de 1990. Actualmente, dentro de la escuela, cumplimos la misión del reclamante ante el gobierno argentino, dado que la institución, por norma estatutaria, no está funcionando conforme a como la dejó establecido el maestro Joaquín Trincado. Esto nos condujo a la aplicación del artículo 22 del Estatuto de enero 6 de 1919, y bueno, en nuestra condición de adherente, o en mi condición de adherente, hemos tomado la iniciativa de asumir este compromiso de muy alto nivel, de mucha envergadura, grande proyecto de poner a funcionar la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, tal como lo percibió y lo concibió el maestro Joaquín Trincado Mateo, que es quien nos guía y nos orienta en esta tarea. Así que, hermanos, pues les solicitamos la mayor atención. El tema de hoy, por ser domingo 20 de septiembre del año 2015, que corresponde al día primero, mes primero, año 105 en la nueva era, es justamente los 104 años de fundación de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, e igualmente el inicio del año 105 en la nueva era. Así que vamos a invitarlos a que nos acompañen, por favor, en esta transmisión, que ya estamos pues al aire, estamos en directo, la vamos a grabar, la estamos grabando para que más adelante los hermanos la puedan ver, la puedan observar. El tema de esta tarde, repito, tiene que ver con la fundación de la escuela, nuestra amadísima Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en la que pues nos hemos formado de muy niños. Estoy desde los 4 años de edad en este estudio de la doctrina, ¿verdad? Y vamos a transmitir algo de la experiencia de que nos hemos acompañado en la formación que hemos tenido, en el proceso de formación que hemos tenido. Así que nuestro tema de esta tarde, los 104 años de fundación de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Así que, hermanos, pues estamos muy contentos, muy complacidos de estar con todos vosotros, muy animados, muy felices de poder estar en esta transmisión, en este evento maravilloso de haber llegado a los 104 años de edad, de tiempo pues de fundación de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, hermanos, se funda el 20 de septiembre de 1911. Para todos nosotros es una de inusitado interés, de gran interés, cómo se inició este proceso, cómo se desarrolló este proceso de formación de la escuela. Así que empezamos a recordar nuestra experiencia, cómo lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado de lo que fue la obra de Joaquín Trincado Mateo. Necesario es, previo pues al momento de la fundación de la escuela, recordar algo de los
hechos inmediatamente anteriores a lo que fue la obra de Joaquín Trincado Mateo. O sea, él nació 19 de agosto de 1866 en el pueblo de Cintruénigo, en la provincia de Navarra, en el Reino de España. Allí él nace siendo sietemesino, ¿verdad? Su madre Romualda y su padre Ignacio le dieron vida. Ahora, este hecho, este acontecimiento, siendo en el, digamos, altísimo significado de lo que significaba la presencia del maestro en esta gesta de lo que habría de ser la presentación al mundo de la doctrina del espiritismo luz y verdad. Ya existía un espiritismo, claro, la manifestación de los espíritus ya existía en la tierra. Hacía, pues desde siempre, los espíritus se han manifestado y se han pronunciado. Entonces, Kardec, el maestro Allan Kardec, que hace parte de la familia misionera, lo convierte, lo presenta como una filosofía. Porque ya para mediados del siglo XIX, para 1854 en adelante, a partir del fenómeno de la experiencia de las hermanitas Fox en Nueva York, se empezó a percibir nuevamente fenómenos espirituales de manifestación de los espíritus, pública y abiertamente. Eso, con el paso de los años, llegó a manos de Allan Kardec, y el maestro observó el fenómeno, lo estudió y lo codificó, lo convirtió en texto, en algo aplicado a un conocimiento de carácter filosófico, de carácter científico, para estudiarlo. Se lo codifica, lo transforma en documento, y a partir de allí se empieza a escuchar y a hablar de los espíritus bajo la doctrina espiritismo. Antes existía la comunicación de los espíritus, pero no había una doctrina o una canalización de esas manifestaciones. Gracias al maestro Allan Kardec, que hacía parte, repito, de la familia de los 29 misioneros, se pudo tener esa, digamos, conocimiento, pero ya codificado, ya a través de procesos de seguimiento científico, como él lo hizo. Bueno, el maestro Joaquín Trincado, cuando nace el 19 de agosto de 1866, recién había empezado a divulgarse y a presentarse los fenómenos del espiritismo y la obra de Allan Kardec. Estaba, digamos, en pleno desarrollo cuando él nace. De hecho, el maestro Joaquín Trincado nace el 19 de agosto de 1866 y el maestro Allan Kardec desencarna en 1869, es decir, un promedio de 3 años desde el nacimiento de Joaquín Trincado y la desencarnación de Allan Kardec. Es decir, el maestro Allan Kardec estaba culminando su existencia, culminando su misión, y ya la justicia de nuestro Padre Elohim estaba enviando al continuador, al que habría de sucederlo en esta, digamos, en esta proyección, en esta divulgación de este conocimiento, consolidación de lo que es el espiritismo luz y verdad. Entonces, el hermano, el maestro Joaquín Trincado, bebe, toma de las bases
que dejó el hermano Allan Kardec para iniciar lo que habría de ser la consolidación del proyecto con la doctrina espiritismo, luz y verdad, que el maestro Joaquín Trincado nos dice, le he colocado luz y verdad para diferenciarla de la amalgama ciencia y religión que algunos quisieron darle a la doctrina del espiritismo. Es decir, mezclaron conceptos científicos y conceptos religiosos para crear, digamos, una corriente más fenomenista, más manifestadora de hechos extraordinarios que de hechos filosóficos. Y el maestro Joaquín Trincado hace la diferenciación. La doctrina del espiritismo, luz y verdad, es ciencia y es ciencia. Va más allá de la ciencia, pero somos científicos. Nosotros no estamos especulando sobre las informaciones o los conocimientos históricos, los conocimientos éticos, los conocimientos morales, las leyes que rigen el universo, la misión que han cumplido algunos maestros que han llegado a la Tierra, trayendo el conocimiento y la sabiduría de nuestro Padre Elohim mediante, digamos, conocimientos no comprobados, o sea, especulativos. La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que Joaquín Trincado funda el 20 de septiembre de 1911 a la edad de los 45 años que él tenía cuando funda la institución, se presenta y da al mundo ya lo que es el espiritismo, luz y verdad, pública, abiertamente, pero consolidado, diferenciado. No presentar al espiritismo, luz y verdad como una cuestión de fenomenología, ¿verdad? Como si eso fuera el espiritismo. Por ahí el maestro en algún momento hubo de presentar la conferencia El espiritismo no es la fenomenología. Siendo así, hermanos, podemos notar en estas dos existencias dos hechos. Podemos notar dos hechos. Uno, que existía el espiritismo previo antes de la encarnación del maestro juez. Existía, ya estaba, como doctrina, como filosofía. Los espíritus, toda la vida, desde el nacimiento, pues, del primero en el mundo tierra, siempre han existido, siempre han estado, siempre se han manifestado. Si nuestro Padre Elohim es el Padre de los espíritus, si nuestro Padre Elohim es el Padre de los espíritus, podemos decir que Él es el fundador del espiritismo. Él es el que inicia la doctrina del espiritismo, pues la existencia del espiritismo como tal en el universo, de nuestro Padre Elohim, porque Él es el Padre de los espíritus, ¿verdad? Es el hacedor de los espíritus, el que los hizo, el que nos hizo, con todas las características de poder tener existencia propia individualizada en un cuerpo, estar acompañado de un alma que es materia quinta esencial, que lo acompaña por siempre. El espíritu y el alma siempre van acompañados por la eternidad. Le dio también la característica de encarnar y reencarnar cuantas veces quiera por siempre, la vida eterna y continuada. Eso es importante tenerlo en cuenta. También le dio la facultad al espíritu de ser la razón, de ser la inteligencia, de tener la capacidad de discernir para, a través de la profundización del conocimiento, llegar a la investigación y poder conquistar el progreso como lo conquistó. El espíritu ha conquistado el progreso, hermano. Lo tenemos visto en todo esto que estamos observando. La tecnología, el desarrollo, la ciencia, la industria, las comodidades de las cuales nos beneficiamos por este progreso. Es decir, hay una, hermanos, hay una desarrollo logrado, alcanzado
por el Espíritu a través del estudio, a través de la profundización del estudio y del conocimiento de las leyes que rigen la materia y, por supuesto, las leyes que rigen al Espíritu. Entonces, el espiritismo, hermano, nos presenta la primera entidad del ser humano, la razón, el discernimiento, la sabiduría está en el espíritu. El alma es un acompañante por siempre, donde se acumula la información, la sabiduría de las experiencias que se viven un espíritu tomando materia, que es la tercera entidad, el cuerpo. El cuerpo está diseñado y preparado por el mismo espíritu para poder recibirlo cuantas veces necesite reencarnar. Un espíritu toma materia en el vientre de la madre, ¿verdad? En el vientre de la madre al momento de nacer. Al momento de nacer se posesiona el espíritu de una materia y viene acompañado de su alma. Su alma no desaparece ni es temporal. El alma siempre va acompañando al espíritu por la eternidad, la vida eterna y continuada que nosotros, o que la doctrina del espiritismo, Lucio, ¿verdad?, así lo denomina. Esta característica que se le da al espíritu de, primero, poder hacer uso de la razón, segundo, adquirir conocimiento en la asociación del alma y del cuerpo, tercero, discernir, diferenciar, eso nos hace distinto a los animales obran y actúan por un alma universal, un instinto individual, un alma universal. Nosotros tenemos los instintos de todos los animales reunidos en el alma, a los cuales tenemos que dominar a través de las múltiples encarnaciones. Por eso, pudiéramos decir, si existe el mal, si pudiéramos decir que existe el mal en el mundo, lo que tenemos que decir es que hay instintos por dominar, y que en la medida en que nosotros dominamos esos instintos, entonces somos sabios y somos maestros, somos amorosos, cometemos menos faltas, o sea, tenemos menos posibilidades de cometer faltas en la medida en que somos capaces de dominar los instintos que están de nuestra alma, que son de los animales que conforman la naturaleza de un mundo. Animales que pertenecen, en este caso, al mundo tierra, están en nuestra alma esencificados como instintos. Por eso somos diferentes unos de otros, por eso unos son violentos, otros somos menos violentos, por eso somos agresivos, otros menos agresivos, porque es el alma que está permanentemente en una lucha de superación con la dirección y en la dominación del espíritu a esos instintos. Esos instintos son dominados por el espíritu a través de las múltiples existencias, de las múltiples experiencias, hermano. Y ahí el por qué el espiritismo Luz y Verdad se diferencia del espiritismo fenomenológico, la fenomenología, la comunicación de los espíritus, el levantamiento de las mesas, la levitación de los cuerpos, todas aquellas experiencias que se vivieron antes del hermano Allan Kardec y después de Allan Kardec, o sea, se han mantenido esas manifestaciones de los espíritus. El maestro Joaquín Trincado vino a darle una concepción, una explicación más profunda a los fenómenos. ¿Sí? Ahondó aún más y lo llevó a un nivel de conocimiento tal que pudiéramos por siempre igualmente tomar la doctrina del espiritismo Luz y Verdad como una enseñanza y una sabiduría de continuo progreso, de continuo crecimiento. En la medida en que vamos entendiendo esta realidad, nosotros vamos preparándonos para la desencarnación, la mal llamada muerte, y preparar nuestra siguiente existencia. Y lo hacemos con una tranquilidad, con una serenidad, así lo debemos entender cuando llegan esos momentos aparentemente difíciles, el momento del tránsito al espacio, estando encarnado, transitar al espacio para estar desencarnado y preparar la siguiente existencia.
Todas estas particularidades del ser, todas estas características propias del ser humano, las enumera el maestro Allan Kardec, pero Joaquín Trincado culmina la obra. Y así es la historia. No se trata de que haya aquí un Mesías, un ser único, un ser trascendente, poseedor de la verdad. Único, no. La verdad se ha venido presentando y entregando al mundo por épocas, por etapas. Estamos hablando 5.772 años de historia desde que llega Adán y Eva y su hijo Shet y trajeron el primer conocimiento que en la tierra pudiera existir sobre filosofía, sobre reconocer a un ser supremo único y reconocimiento de los espíritus, todos hijos de ese Padre universal. Esa es como la meta que debemos alcanzar, hacer un acto de conciencia de que hay un solo creador en el universo, un solo Padre universal, y que los demás somos hijos de ese Padre universal, por lo tanto somos hermanos. Es un ejercicio que no es fácil. Llevamos en la divulgación pues, de este conocimiento, los maestros misioneros llevan más de 5.772 años. Entonces Joaquín Trincado, cumplido todos los procesos de los 6 días de la creación, que corresponden al mundo tierra para su pleno progreso, para adquirir y alcanzar el pleno desarrollo como sociedad, en lo que se denomina la comuna de amor y ley, que es la convivencia pacífica, fraterna, libre, alegre del ser humano, hombres y mujeres en la tierra. Esa es la comuna de amor y ley, el disfrute máximo a un mundo tierra. Bien, teniendo esta claridad, hermanos, de la relación Kardec-Joaquín Trincado, regresamos a la fecha, 19 de agosto de 1866, un niño sietemesino, enclenque, hijo de unos padres campesinos, vivían en el campo, labores que cumplió, digamos, a partir de su niñez, pues, 7 años de edad, ya el maestro Joaquín Trincado ya araba y sembraba en el campo. Y fue creciendo, este muchacho fue teniendo esas experiencias, y luego aprende otros oficios distintos a la agricultura, como por ejemplo ser ayudante de un constructor de casas, de un constructor de obra civil. Él entra a acompañar esos procesos y aprende en la práctica cómo, digamos, tirar un piso, hacer un muro, una pared, poner una puerta. Todos esos ejercicios los aprende Joaquín Trincado, pero a su vez adquiere por la experiencia el uso de la electricidad, de la práctica de la electricidad, cómo juntar el positivo y el negativo y producir la luz, poner a andar un motor, ventilador, iluminar una calle. Eso él lo fue adquiriendo y a medida que iba creciendo en su experiencia, pues bueno, le fueron dando responsabilidades, lo que nosotros conocemos por el conocimiento original, el que traemos por nuestras otras existencias. Conocimiento que está allí y empieza a florecer y empieza a aparecer a medida que nuevamente vuelve a tener esas experiencias en una existencia. Entonces el maestro Joaquín Trincado aprende la electricidad, el conocimiento de la electricidad y aplicada, o sea, el ejercicio de instalación de plantas eléctricas. Antes de eso, a la edad de la juventud, durante 18 meses, perteneció a una escuela de formación, como se dice, de los jesuitas. Él estudia con los jesuitas 18 meses y allí también recibe una mayor estructura de formación, sobre todo filosófica, ¿no? De tratar sobre las cosas, sobre los temas, sobre los asuntos espirituales, por ejemplo.
Y a su vez, hermano, pues en la práctica de su profesión, de oficios varios, podríamos decirlo, con el agregado de la electricidad, con el tiempo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se vive o se va a vivir a la ciudad de Bilbao, en España, Bilbao, con su esposa y sus hijos. Él tenía una esposa y unos hijos. Y conoce, estando en esa producción, instalando plantas eléctricas, instalando alumbrado público en Barcelona, varias ciudades de San Sebastián, en España, Bilbao, la misma Bilbao, bueno, adquiere un nivel, prestigio, como experto en temas de electricidad. Hizo su juventud también unos viajes por Europa. Por ahí pues, tenemos el conocimiento de que estuvo en la Universidad de Lieja, en Bélgica, haciendo cursos de extensión. Él no hizo una carrera de electricista, él no hizo ni siquiera de tecnólogo, no hizo carrera de tecnólogo, pero sí estuvo en la Universidad de Lieja, en Bélgica, haciendo como una especie de curso de extensión sobre electricidad. Y le dieron un certificado de perito en electricidad. No fue un profesional completo, pero era digamos, un facultado por su pericia en el manejo de la electricidad. Ese es como su nivel básico de formación del hermano, del maestro Joaquín Trincado. Conoce y sabe que en la Argentina se estaban recibiendo migraciones europeas para darle un impulso a la República Argentina en su construcción, en su desarrollo. Entonces viajan alemanes, viajan italianos, viajan yugoslavos, viajan españoles, portugueses a Argentina, invitados por una política de Estado, una política del gobierno para desarrollar el campo, para desarrollar la industria en la Argentina. Y eran migraciones, barcos llenos de estos trabajadores llegando a Buenos Aires. Entonces, en 1903, Joaquín Trincado se embarca a la Argentina y llega a Buenos Aires. Se instala allí y desarrolla su actividad. Deja a su familia en España, desarrolla su actividad en la Argentina. Allí cumple la misma tarea: desarrollo de proyectos eléctricos, instalación de plantas de generación de energía y, por supuesto, instalaciones de alumbrado público en Buenos Aires. Eso lo hizo en 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909. 6 años trabajando, dedicado a esta profesión, con mucho éxito. Logró reunir una buena suma de dinero y, como su esposa no había tenido una buena relación en cuanto a que ella se viniera para la Argentina, tenemos por ahí una información que ella alcanzó a ir a Buenos Aires, pero no se sintió bien, no se sintió a gusto y se devolvió a España, esperando el regreso de su esposo, de Joaquín Trincado, o sea, que él pudiese también retornar a España. Él consideraba que su tarea como profesional de la electricidad allí en Argentina estaba cumplida, tenía unos buenos ahorros y se devolvía a España a continuar su vida, pues su esposa, su familia. Estando en esas, el hermano maestro Joaquín Trincado entró en una crisis. Se le han presentado una serie de dificultades, tanto profesionales como a nivel de vida familiar, como
a nivel de lo que nosotros denominamos a veces crisis existencial, que no sabemos por qué estamos acá, no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos y estamos como medio perdidos. Y a nada le encontramos sentido. Entonces el maestro eh, entra en ese estado de crisis a la vez que perdió la patente de un modelo que había creado de cómo generar calefacción en un espacio, en una área de una habitación, de una sala, por la unión del positivo y el negativo de la electricidad a través de una resistencia, un material que pudiera tener la capacidad de absorber las cargas de los electrones y transformarlas en calor. Él hizo los cálculos y descubrió los materiales para calentar, o sea, para generar calefacción a partir de la electricidad. Todos sabemos que la Argentina, el sur como el norte, tienen las 4 estaciones, y bueno, ya hay unas épocas de frío, sobre todo a mitad de año, el frío junio, julio, agosto, es muy fuerte en la Argentina, y bueno, con esa calefacción se podían ambientar los espacios, calentándolos. Entonces el maestro logra este descubrimiento por su experiencia de la electricidad, pero alguien a quien él le cuenta sobre su hallazgo le ha traicionado y se le adelantó en la patente. O sea, tomó el conocimiento del maestro Joaquín Trincado y fue a la oficina de patentes y lo registra. Cosa que pues, el maestro no acepta y opta buscar la forma de recuperar esa patente a través de denuncias de carácter penal, porque se siente robado por este amigo, y a eso se dedica, 1909-1910, a eso se dedica, hermano. Y sucede que le llega esa crisis existencial, no haya qué hacer, ni tiene trabajo, ni tiene la patente, ni se devuelve para España. O sea, quedó así como, ¿y ahora qué hago? En medio de la angustia que tenía en ese momento, él opta por irse de este mundo. Tan grave era la crisis. Opta por irse, o sea, entró en un estado de desesperación, porque no tenía cómo rehacer su vida, básicamente rehacer su vida. Perdió su familia, perdió su profesión y bueno, y perdió su invento de la calefacción. Entonces el maestro, en medio de esa crisis, alguien, quizás algún amigo, algún vecino, lo invita a ir a una sesión de espiritismo para que pueda allí revisar el caso, ¿no? ¿Qué le está pasando al maestro? ¿Qué le sucede a don Joaquín Trincado Mateo? Ya estaba por los 43 años, quizá. Y bueno, con plena madurez profesional, con una familia muy retirada de donde está, pero desempleado, digámoslo así. Toda su fortuna se fue agotando hasta que quedó en nada. ¿Qué hacer frente a este hecho? ¿Cuál es el paso a seguir en medio de una situación de este tamaño, de esta dimensión, de este nivel? Bueno, él acude a unas reuniones de espiritismo, puede ser la Sociedad de la Fraternidad, puede ser la Sociedad Constanza, bueno, todas estas sociedades que se organizaron alrededor de la doctrina de Allan Kardec, que se estudiaba en Buenos Aires con mucha difusión, con mucha popularidad, y él asiste a una sesión de esta. Pero lo que más llama la atención es que cuando él asiste
a estos lugares, en la primera sesión, o sea, en la primera reunión que él asiste, que por primera vez va, una medium se manifiesta, porque para eso se hacen esas reuniones, para escuchar a los espíritus, dar consejos, recomendaciones, orientaciones, análisis de la situación. Eso hacen los espíritus. Y bueno, el maestro va a esa reunión, se acerca a esa reunión y el espíritu que habla a través de una medium disierte, o sea, hace un análisis sobre la situación de las crisis de las personas que todos tenemos, pero hace alusión específicamente a alguien que está en la sesión, que está en ese estado crítico, de angustia, pero a la vez le da un mensaje al público que asiste allí, en el que manifiesta de que muy grande va a ser su misión, muy grande y muy dura debe ser su misión, pero le advierte, no te vengues ni te suicides. Bueno, el maestro Joaquín Trincado toma esas palabras para sí, o sea, las interpreta que son para él. Pues me imagino la sorpresa, me imagino digamos, la atención que le llama a esto, porque, bueno, ¿cómo sabía la medium, cómo sabía el espíritu que él estaba viviendo una situación de ese nivel? Bueno, esto invita al maestro Joaquín Trincado, lo conduce, lo lleva a investigar sobre qué es el espiritismo. ¿Qué son los espíritus? ¿Qué son las manifestaciones espirituales? ¿Quién es ese Allan Kardec? Bueno, y esto le despierta a él como un interés en medio de su crisis de conocer sobre estos hechos. Pero no solamente él se queda conforme con asistir a estas reuniones, sino que él por sí, pues estando alojado en dos locales comerciales que tenía ahí en la calle Bartolomé Mitre, en Buenos Aires, establece un punto de reunión con hermanos que va conociendo, hermanas que va conociendo, y hace lo que se conoce un oráculo, o sea, un sitio, un lugar a donde asisten los interesados, los medium, y bueno, mediante una ambientación, recibir espíritus, una ambientación apropiada, recibir espíritus. Y sí, el maestro lo hizo, el maestro lo hizo. Entonces, ahí, en ese momento, para el año 1910, que comienza él a percibir por experiencia propia la existencia de los espíritus, empieza a recibir orientación, información, que lo van llevando, lo van conduciendo a lo que vendría a ser posteriormente la fundación de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. A partir de ahí. Entonces, hemos encontrado, pues, a través de nuestra propia experiencia y leyendo y lo que los hermanos han escrito, que la primera parte, la primera vez que el maestro Joaquín Trincado recibe información acerca de que va a ser el fundador de una nueva institución donde igualmente los espíritus se habrían de manifestar, es el 25 de mayo de 1910. Eso está en la Filosofía Enciclopédica Universal, página 41. 25 de mayo de 1910 se le presentan el espíritu de Joaquín, el viejo pastor, y a él le pregunta, el maestro Joaquín Trincado le pregunta, ¿y si he de fundar un nuevo centro, y si he de fundar o de crear un centro de comunicación de los espíritus, ¿me pueden decir el nombre que tendría ese nuevo centro?
Y Joaquín, el hermano maestro Joaquín, el misionero Joaquín, le dice: el nombre se dará a tiempo, pero te advierto que no se llamará oratorio, sino escuela, y cuando estará establecida trabajaréis un día de la semana para filosofía, otro en astronomía, otro transporte y planos, otro sobre materializaciones para incrédulos, otro para enseñanzas morales y otro para ciencias médicas y naturales. Esa fue como la primera parte, digamos, la primera dosis, el primer elemento que se le dio al maestro de lo que habría de ser su escuela. Obviamente, entendamos que existía un espiritismo, una doctrina de espiritismo, pero que tenía una serie de comportamientos, de actividades no muy acordes con los procesos científicos ni los procesos naturales, sino ahí como muy, o sea, eran como lo que llamamos la fenomenología, no más bien la curiosidad, ¿verdad? El estar pidiéndole a un medio comunicaciones mañana, tarde y noche y a toda hora, y un director apropiándose de la información y bueno, especulando con la doctrina y con el conocimiento. Entonces, esto fue el 25 de mayo de 1910. Fíjense que estamos bien lejos de septiembre de 1911. El 28 de mayo, el espíritu de Sebastián Martí le dijo al maestro, también, Filosofía Enciclopédica Universal, página 43. Le dice: tienes que luchar mucho, pero intentaremos los aportes y si tienes fuerza, el martes tendrá las flores de la montaña, el ramo de oliva, el día que empiece el centro, las piedras de la cueva, el día de Francisco Javier y el día que des la primera sesión del centro, un pedazo de la sotana que él vistió se le será entregado. Recuerden que Francisco Javier, el maestro Francisco Javier, nacido en España, 7 de abril de 1502, era un maestro espíritu de verdad que vino a cumplir una misión y que igualmente empezó a visitar a Joaquín Trincado, al maestro Joaquín Trincado con otros espíritus para orientarlo en lo que habría de ser esta escuela. Entonces, como él igual tenía su propia vestimenta, su propia indumentaria para donde él cumplió su misión en el lejano oriente, porque él es fundador de la Compañía de Jesús y viajó, bueno, tenía su propio indumentaria. Entonces el espíritu de Sebastián Mártir le promete al maestro Joaquín Trincado que le van a traer un pedazo de sotana de la que él vistió, la van a traer como un aporte, como una prueba de que existe, digamos, el espiritismo, de que el espiritismo es una verdad, es una realidad. Para el 29 de junio de 1910, ¿no? En estas, recuerden que estamos hablando de 3 fechas clave, ¿no? El, el 25 de mayo, el 28 de mayo, 3 días después, y ahora nos vamos al 29 de junio, o sea, un mes después. Francisco Javier, que era uno de los que más le hablaban a Joaquín Trincado, se le presentaba pues al maestro, le dice: ¿por qué no me llamas desde hace tiempo a solas? Necesito tener todos los días conferencias escritas contigo. No importa la obra es grande y empezada no se puede quedar, y tú solo no podrías llevarla a cabo. No es esto decirte que estás solo, ni que no te acuerdes de mí, porque te oigo en todos los instantes que estás en mi presencia. Pero esto no te ilustra en la ciencia, que quiero que poseas lo que necesitas para responder a los grandes sabios que han de estudiar en tu escuela. Ya aparece nuevamente, por segunda vez, la palabra escuela, que es clave, ¿no?, dentro de la organización
de la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal, la palabra escuela tiene un objetivo, tiene un fin. Primero, no es un oratorio, no es un oráculo, no es una religión, no es una creencia dogmática. Estamos hablando de una escuela. Y mira lo que dice el maestro Espíritu de Verdad, Francisco Javier. Debes preparar una doctrina, un conocimiento que sea útil a quienes habrán de venir para estudiar. O sea, ¿cuántas generaciones se están preparando en la doctrina del espiritismo, luz y verdad que van a transformar el mundo? Entonces, tiene que ser una doctrina clara, diáfana y sobre todo muy coherente y muy racionalista. Eso le ofrecía a Francisco Javier y por eso le orientaba que siempre tenía que estar preparado y disponible para recibir el conocimiento. Recordemos igualmente que no es que al maestro Joaquín Trincado le hayan soplado, como decimos nosotros, le hayan dado el conocimiento de la doctrina. Específicamente no hay tal, lo que hay es que él le ayudan a recuperar la información, el conocimiento que tenía dentro de sí, como maestro, maestro de maestros, con experiencias en otros mundos. Entonces él, como hombre, sabemos, los espíritus quedan allí un poco adormecidos mientras alcanzan los niveles de lucidez, de poder ver realmente quién es cada cual. O sea, eso el espíritu necesita un tiempo, pero hay que ayudarle. En este caso, los maestros le ofrecían a Joaquín Trincado la oportunidad y la posibilidad de que él se formara y profundizara en este conocimiento que habría de llevar al mundo. En justicia tú eres el elegido, le dice el espíritu maestro Francisco Javier. Tú eres el elegido, como el Padre me eligió a mí. Eres el primero que ha de entablar la batalla para establecer la escuela universal que antes iniciaste. Eso fue, repito hermanos, 29 de junio de 1910. Ese mismo día, el maestro asistía a un centro que se llamaba La Fraternidad. Asistía. Iba allá. O sea, quizás por la agradecimiento a la inducción que él tuvo hacia el conocimiento de la doctrina del espiritismo. Ese 29 de junio, en la noche, porque en la mañana, en el día, habla con Francisco Javier, pero él en la noche va a ese centro, La Fraternidad. Y entonces se hace acompañar de los hermanos, él coloca las iniciales I.O. de 73 años, el hermano P de 59 años y el hermano M.O. de 45. Los medium L y F.S. O sea, iba con 5 personas, él con 5 personas. Llegó a la reunión, pero el maestro no sabía, ignoraba que las conferencias no se pudieran llevar invitados, no se pudieran llevar gente. Y menos cuando estos no son hermanos de la fe o mediums, lo que demuestra que aquella sociedad trabajaba en la oscuridad y con miras positivas y pecuniarias, o sea, buscar dinero. Lo que trató la Junta no lo sé, pero se colige de las palabras de imposición que se me dijeron al salir, después de no haberme hecho lugar a la conferencia, pues se pasó el tiempo en lecturas de reglamentos y de una revista, y como era justo que yo reclamara de un acto que será muy político pero nada espiritista, ni aun siquiera cortés, dije que se fingió de maniquí. O sea, como una especie de simulacro, o sea, una reunión donde se distrajo, se pasó el tiempo y él no pudo exponer. Además que lo regañaron, ¿no? Entonces, él dentro de sí dijo, ese 29 de junio de 1910, yo pondré una escuela donde aprendan y dejen de pantomimas, o sea, una escuela de filosofía. Él ya estaba diferenciando ese espiritismo chocarrero, fenomenista, ¿verdad?, especulativo,
a un espiritismo más científico, un espiritismo real, un espiritismo, bueno, para estudiar, basado en la ciencia. No así de ese tipo especulativo. Ese mismo día, 29 de junio, el maestro regresa a la casa. Pues me imagino desilusionado, molesto, porque tenía al maestro Joaquín Trincado, se gastaba su carácter, tenía su geniecito. Y no creo que se haya ido muy contento porque no le llamaron la atención por ir con 5 hermanos, no le dejaron exponer la conferencia y fuera de eso le tomaron el pelo con politiquería, pues no le permitieron, dejaron pasar el tiempo y cuando se dieron cuenta ya se había acabado la sesión. Entonces se va a la casa y el medium queda en éxtasis y al despertar dijo, uno de los medium que iba con él, he visto un río muy agitado y una canoa en la que iba un hombre. La canoa no pudo resistir las olas y se hundió, pero el hombre que iba en ella quedó flotando y se salvó en una gran peña. Este hombre es protector del Centro Fraternidad, se llama Delfino. Estaba abatido. O sea, quizás el maestro Delfino, que era guía de ese centro, vio lo que le hicieron al maestro Joaquín Trincado, cómo no lo dejaron intervenir, cómo lo sacaron prácticamente de la reunión, y estaba triste. Eso es lo que ve el medio en esa imagen, una barca, una canoa que se hunde, un navegante que queda flotando y que lo saca se acerca a una montaña, pues, una gran peña. Dice el medio, he sido transportada, es una mujer, he sido transportada al centro y he visto al hermano L y al presidente que discutían acaloradamente. Y que su protegido le habían hundido el centro. Repito, que discutían acaloradamente y el presidente estaba triste y con las manos en la cabeza. Entonces me han elevado a los espacios, dice el medio, y he visto al que naufragó en el río, o sea, el hermano Delfino. Hablando con Francisco Javier, quien le contesta y se le quejaba de que su protegido le había hundido el centro, o sea, le echó la culpa al maestro de que ese centro se hubiese acabado, hubiese sufrido un hecho como para acabarse. El hermano maestro Francisco Javier le contesta, ¿y por qué le temen al maestro? ¿Por qué le temen a Joaquín Trincado? Creían que les iba a quitar su puesto. Y el maestro le dice, ese presidente no es presidente, ni siquiera en su casa sabe presidir. Es menos espiritista que el que nunca lo ha sido. Bueno, esa es la experiencia del 29 de junio. El maestro luego coloca una nota que comienza así, en estos momentos nació la escuela. O sea, en esa crisis, en esa situación, en esa diferencia, es cuando se empieza a conformar en su ser, en su interior, la fundación de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Pero es muy importante resaltar las experiencias que tenía el maestro Joaquín Trincado allá en esos centros espiritistas, pero lo que a su vez hacía en su casa. O sea, en su casa también tenía experiencia de comunicaciones mediumnímicas. Vean ustedes que ya tenía al maestro Joaquín, el viejo pastor, que se le manifestaba, el maestro Francisco Javier, que se le manifestaba, y este hermano Sebastián Mártir, espíritu que, bueno, se le acercaba y él tenía su medium. No piensen ustedes que el maestro se salta las normas del espiritismo y él funda la escuela sin mediunidad, no. Son los medium y los espíritus a través de los medium quien lo inducen, quien lo conducen a lo que luego habría de ser la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal. O sea, la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal surge y se presenta al mundo a partir de la manifestación de los espíritus. O sea, lo que en sí se conocía como tal el espiritismo, ¿verdad? Pero con la particularidad de que este conocimiento, en el caso de la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal, llevaría el componente ciencia.
y es ciencia, nada de religión, nada de misticismo, nada de superchería, nada de rezos, nada de eso, es espiritismo. Entonces todo eso se aparta y se retira, por eso el maestro lo denomina espiritismo, luz y verdad, para diferenciarlo de ese espiritismo tradicional, mezcla de ciencia y religión, resultado de la mezcla de ciencia y religión. Continuamos, hermano. El 1 de julio de 1910, el hermano Lázaro Ramos, por el medium Mariana Palacio, le dice, entre otras cosas, al maestro, refiriéndose al tema de por ejemplo, las eyaculaciones en los hombres, en los cuales se conoce como sangre blanca, y dice, no se pierde ni una gota de sangre que cuando ésta cae a la tierra es aprovechada. Pero este punto es muy profundo, y no para tratarlo hoy, otro día lo explicaré. Hoy solo haré contestar a lo que me preguntáis. Entonces le pregunta el maestro, dime pues, hermano Lázaro, ¿creó el Padre a todos los espíritus a la vez al crear el primer hombre? Le pregunta el maestro Joaquín Trincao a Lázaro. Y él le responde, no. Pero esta pregunta será contestada cuando explique cómo no se pierde la gota de sangre. Entonces el maestro vuelve y pregunta, ¿de dónde procede el espíritu? Y él le dice, del Padre. ¿Qué es el espíritu? El maestro le responde, Lázaro, a Joaquín Trincao, el espíritu es una chispa de la divinidad que es lanzada en el momento preciso que ha de tomar materia. En este punto, comentario, el hermano Lázaro pasa a explicar cómo evoluciona el espíritu al reencarnar y después de varias consideraciones le plantea al maestro Joaquín Trincao. En este punto, hermano querido, estudia y ahonda, que hay mucho que aprender, pero hoy no te puedo dar más explicaciones. Al final de esta comunicación, el maestro Joaquín Trincao escribe, nota, con estas manifestaciones tan lacónicas, quedaba yo metido en el abismo de la metafísica abrumadora más profunda. Esta sería la primera llave que debería abrir del grande e imaginable tesoro de la sabiduría, que daría por resultado 10 libros que ya impresos están, y el código máximo que solo nos ha de regir. Yo presentía toda su grandeza. Os lo he dado y los hombres ya no pueden excusarse ni excusarse de que no se le dio todo lo que traía, lo que escribí. Bueno, esto es una observación que hace el maestro a esta conversación que tuvo con el espíritu del maestro, del hermano Lázaro Ramos, 1 de julio de 1910. Todavía estamos lejos de la fecha de la fundación de la escuela y son experiencias que él ha venido viviendo, ha venido desarrollando antes de lo que habría de ser la fundación de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. El 5 de julio de 1910, el maestro Joaquín Trincao vuelve en una conversación con Francisco Javier a preguntarle cuál es el nombre que llevaría la escuela. Y el espíritu maestro, con toda su sabiduría, le dice, más adelante se te dirá. O sea, espere, más adelante se te dirá. 12 de julio de 1910, o sea, 7 días después, la medium Mariana Palacios, Teresa de Jesús, aparece Teresa de Jesús y le dice, maestro, hermano, la misión que has traído es grande, curarás al espíritu y a tu escuela vendrán los espíritus enfermos y se curarán y desearán la hora del día de sesión. Sé buen discípulo de tu gran protector, gran maestro. Eso se lo dijo la Madre Teresa de Jesús. ...18 de julio de 1910... o sea, 6 días después de la de Teresa de Jesús, aparece José el Carpintero, el maestro José el Carpintero, y le dice,
Yo he sido designado para descubrirte los grandes secretos que aún están ocultos a la humanidad, porque aún no había llegado la hora de revelarlos. Y tú los descubrirás a las gentes. Hoy no he de decir mucho, pero bueno, digo, José el Carpintero se le presenta a Joaquín Trincado para empezar a hablarle de lo que es su familia. La Madre María, Jesús de Nazaret, sus hermanos, sus suegros, sus cuñados. ¿Sí? Entonces empieza a orientarlo. A partir del 18 de julio de 1910, José el Carpintero, el padre de Jesús de Nazaret, el esposo de nuestra Madre María, le dice a Joaquín Trincado: Jesús es hijo mío, nació del hombre, como los demás hombres. O sea, él es el papá de Jesús de Nazaret. Ningún Espíritu Santo ni ningún rayo de luz. Él es el papá. Dice José el Carpintero, le dice al maestro. Francisco Javier es mayor que mi hijo. O sea, se entiende en sabiduría, en responsabilidad, en misión. El cargo de Francisco Javier es mayor que el de Jesús de Nazaret. Lo afirmo, dice José el Carpintero, y siempre estaré dispuesto a sostener esto en juramento, porque es la verdad. Ya se te aclarará más otro día. Después de esta comunicación del 18 de julio de 1910, hay una nota del maestro Joaquín Trincado que dice: no es verdad, hermanos, que es terrible esta lacónica afirmación sobre Jesús firmada por su propio Padre. Si antes de dar a los hombres esta contundente afirmación no los hubiéramos preparado racionalmente en nuestros juicios filosóficos, hoy al leer esto nos caería la maldición de los idólatras comodines que a costa de la sangre de Jesús quieren ser redimidos y no imitarlo. O sea, ya se estaban empezando a dar las primeras bases, las primeras informaciones acerca de la realidad de la vida de Jesús de Nazaret. Y en esta comunicación del maestro José el Carpintero se le anuncia que Jesús no es el mayor en sabiduría, que hay otros mayores que él en sabiduría, en este caso Francisco Javier. Pero que decir esto delante de la feligresía y de los seguidores de Jesucristo, diríamos, los seguidores de Jesucristo, sería como un escándalo, y a lo mejor persecución y llamas y hogueras, como lo hizo la religión en algún tiempo. 18 de julio de 1910. Pasamos al 19, al día siguiente. Francisco Javier se comunica por primera vez. La medium Mariana Palacio estaba en condiciones de recibirlo y antes se había manifestado a través del maestro Joaquín Trincado mediante la escritura mecánica. Y entre otras cosas dijo, fíjense ustedes, ¿no? La diferencia, ¿no? No es lo mismo que Francisco Javier le hable a Joaquín Trincado y él tome nota, manuscrito, que el maestro Francisco Javier tome posesión en Mariana Palacios y le hable a Joaquín Trincado, le manifieste, le diga, como en este caso, en el que se manifiesta, dice Francisco Javier, hoy solo vengo a saludar, a darte la confirmación de cuanto se le ha dicho y a decirte con mi voz que adelante, que estudies, que ahondes porque te llega la hora del campanillazo. Todos temen y luchan por estorbarlo, pero por esto tanto hemos sufrido. Eso se lo dice 19 de julio de 1910. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo las cosas se van dando de a poquito, de a poco. El maestro rodeado, acompañado, con mediunidad, recibiendo el mismo al maestro Francisco Javier. Veamos. Pasa al 29 de julio de 1910, está el tema de la gota de sangre, que son los espermatozoides cuando salen del cuerpo del hombre en un acto diferente a una relación sexual. Dice, quiero saber en qué se convierte la gota de sangre. Se convierte en un espíritu, un gnomo o juguetón, como decís. Él cómo se convierte en espíritu, ya se lo dirán.
Y también te dirán cómo el Padre creó la primera materia o el primer hombre en la tierra. Y ante la pregunta del maestro juez acerca de si se refería a la sangre blanca derramada por vicios y pasiones, José el carpintero responde: sí, hermano e hijo querido, esa es la sangre de que te hablo adelante. Bueno, esos son como enseñanzas, ¿no? Que se van dando. Después de esta afirmación, José el carpintero, el maestro Joaquín Trincado se pregunta: ¿soy o no soy? Si soy, ¿qué soy? Si no soy, ¿por qué soy, aunque no quiera ser? ¡Oh, qué abismo horroroso tenía ante mí! Sin embargo, no sufría el vértigo ni ante la oscuridad terrorífica del abismo, ni ante los océanos de luz divina que sobre mí veía, aún más avivada por efecto de la oscuridad del abismo. De la sesión de este día salía toda mi obra, y mi obra soy yo. No me tragó el abismo, lo cerré. Y no me cegó la luz, y aún le di a la luz más luz, la que quiero que bañe a todos. Bueno, el maestro ya estaba recibiendo, percibiendo toda esta, digamos, magnífica doctrina y conocimiento para el mundo de lo que habría de ser la biblioteca oficial de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Fíjense usted, aquí hay un detalle para que lo anoten, hermanos que nos están escuchando. Estamos hoy, 20 de septiembre de 2015, celebrando los 104 años de fundación de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Estamos haciendo tomando unos datos históricos antes de la fundación. Para decirles que de julio, las comunicaciones de la filosofía enciclopédica universal del 29 de julio de 1910 saltan al 31 de diciembre de 1910, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre y casi todo diciembre, 5 meses sin que haya nada en esta filosofía enciclopédica universal como hechos. La pregunta o el interrogante es: ¿qué pasó en esos 5 meses? ¿Qué sucedió en esos 5 meses en que el maestro no menciona nada? Solo que salta al 31 de diciembre de 1910 y el maestro advierte. Seguramente mis hermanos se preguntarán por qué se ha hecho este largo silencio de 5 meses después del terrible descubrimiento del 29 de julio. No estuve durmiendo, ni parado, ni hubo silencio. Lo que sí, no exterioricé mis acciones, o sea, no dijo dónde estaba. Y no estuve a la vista de los mal curiosos, estaba así en el fondo del abismo descubierto, empeñado en cerrarlo, para que no tragara más conciencias, y cerrado quedó. En este tiempo se ha trazado todo el plan de seguir. En mis viajes alcancé lo que podremos llamar la partida de nacimiento de Jesús y sus otros 6 hermanos, entre los cuales estaba también la mía de entonces. Bebí en las fuentes puras que en otrora cerrara sus grifos, que yo solo tendría que abrir, y que abrí, os lo he confirmado en toda mi obra, que coroné con el conócete a ti mismo. El maestro, el 31 de diciembre de 1910, dice que estuvo buscando sobre Jesús de Nazaret. Entendemos que para esa fecha estaría en Palestina. Si él conoció de la partida de nacimiento de Jesús y sus hermanos, es porque se las mostraron. Se las mostraron. Y dice que bebió en las fuentes puras, que en otrora cerrara sus grifos, porque él iba a abrir. Entonces, ¿cuáles son las fuentes puras? Los secretos que están en la cábala secreta o en la escuela de los esenios. Eso se necesitaba previamente, antes de la fundación de la escuela, así crear el vínculo, la relación, ¿verdad? Esto posteriormente se confirma en el libro Buscando a Dios, cuando el maestro habla del capítulo Descubrimientos de mi viaje, Descubrimientos en mi viaje, donde él habla de lo que allí le presentaron, pues, como hechos de la vida de Jesús de Nazaret que José el carpintero le prometió. Pero no nos vamos a detener ahí, hermanos. Digamos que ahí termina una etapa, la crisis con
con los centros espiritistas, el retiro que hace de esos centros, fortalecimiento de su centro de comunicaciones ahí en Buenos Aires, y los anuncios de los espíritus a través de él o a través de la medium Mariana Palacios, por supuesto los viajes a Palestina o el viaje a Palestina para descubrir datos sobre la historia de Jesús de Nazaret, reales, ¿cierto? Pues, a la luz del espiritismo. Y bueno, viene ya diciembre, regresa a Buenos Aires y pasa enero, febrero, marzo, abril y mayo, 5 meses más, y en mayo de 1911 dice: Ignacio de Loyola, que fue el compañero de Francisco Javier en la fundación de la Compañía de los Jesuitas. Dice Ignacio de Loyola: decías esta tarde que yo tuve una fuerza de voluntad no igualada por nadie. Ay, que estoy muy lejos de alcanzarte a ti y al otro, aún más lejos de tu protector. Pero como las grandezas de los hijos y hermanos al padre y al hermano llegan, me enorgullezco de tener tales hijos y hermanos, como aún vosotros me llamáis. Ignacio de Loyola. Bueno, es una linda comunicación, un lindo mensaje. Le está diciendo Ignacio de Loyola al maestro Joaquín Trincado que él no tiene ni la grandeza de Jesús de Nazaret y mucho menos la de Francisco Javier. Sin embargo, funge como el fundador de la Compañía de Jesús. Pudiéramos decir un misionero más, pero no está en sabiduría en el nivel de Jesús, ni en el nivel del maestro, ni mucho menos en el de Francisco Javier. Pero sigue siendo para él un honor ser obrero del Padre, que es lo más importante. En la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal no hay jerarquías. Lo único que nos diferencia unos de otros es el nivel de conocimiento, que quizás está asociado al nivel de compromiso y de envergadura que tenga una misión, o sea, la tarea que haya que cumplir. 26 de marzo de 1911. Bueno, y viene otra comunicación hermosa. Perdón, la anterior era 25 de marzo, me disculpan. 25 de marzo, Ignacio Loyola. Al día siguiente, 26 de marzo de 1911, se presenta el músico, el maestro de la música Rossini, y le dice: tú, hermano mío, sigue adelante, que escrito está que el universo has de conquistar, y en todo verás alegría en los espacios. Dios no quiere tristezas, y por eso el universo está lleno de armonías cual lira eterna. Eso lo firma Rossini. 1 de abril de 1911. Me pides que te hable de tu obra. Francisco Javier. Francisco Javier. 1 de abril de 1911. Me pides que te hable de tu obra. ¿No observas cómo el mundo católico se mueve? Pues es la preparación para la gran batalla, pero que no costará mucha sangre, como puedes suponer, pero esto es debido a los preparativos preliminares. Tu obra llegará en tiempo oportuno, como bandera de paz, y caerá en las conciencias como lluvia benéfica sobre los campos tras larga sequía, que en pocos días reverdece y cambia por completo el panorama, al panorama. Entonces te mostrará cómo eres, como aún no sabes tú cómo eres, y el mundo todo repetirá tu nombre, unos con rabia, otros con admiración, y 100 escribientes no serán bastante para contestar las preguntas que la ciencia te hará. En cuanto al todo de la obra, es la verdad, no puede ser mayor. Escucha la intuición según vas transcribiéndola, y por los medios no pases penas, que ellos sobrarán. Los medios, es decir, bueno, y la comida, y los servicios, y la ropa, ¿dónde queda? Entonces el maestro Francisco le dice: por los medios, no te preocupes, que van a sobrar. Destiname algún rato más a la escritura, que es la necesidad, pues es el material que hace falta preparar para cuando no te quedará tiempo de largas conferencias. Eso lo dijo Francisco Javier, 1 de abril de 1911. Estaba acompañado del maestro Joaquín Trincado en la preparación de la obra de la doctrina del espiritismo Luz y Verdad. ¿Estaba acompañado de los espíritus o estaba solo? Es un invento de él
o tenía compañía, tenía asesoría, en este caso Francisco Javier, que vendría a ser su protector. 4 de abril de 1911, otra vez Francisco Javier. Grandes son los puntos de verdad que debo trazarte para tu descubrimiento del mundo, y espero que dentro de poco tiempo estarás con ánimo más tranquilo y entonces ya me dedicarás las horas necesarias para llevar adelante los proyectos empezados e iniciados, por lo que ahora solo te voy a decir que las horas se adelantarán para el bien. Más adelante, pero todo lo que proyectas aún debes saberlo más que tú. Así será obra tuya y evitarás fluidos contrarios que se te dirigen, aunque esto dará más brillo a la victoria. Fue 4 de abril de 1911. Nuevamente, 7 de abril ya, el protector del maestro Francisco Javier empieza a hacer una presencia más directa y más continua cerca del maestro Joaquín Trincado. Entonces, nos vamos al 7 de abril de 1911. Tú tienes gran poder, pero no lo aprovechas. Es necesario que lo aproveches y procura la unión de todos en uno, porque no se hacen frutos tirando cada uno por su lado. ¿Por qué no sacas todo lo que tienes escrito? ¿Por qué tu espíritu viejo no hace que lo recuerde? Le dice Francisco Javier el 7 de abril. 3 días después, el 10 de abril de 1911, comunicación escrita por el maestro Joaquín Trincado le dice: tu pensamiento sobre la obra que escribes buscando a Dios no puede ser sugerente, ni más sencillo a la par que la del mayor provecho, por lo mismo de su sencillez. O sea, tenía que hacer una obra que todo el mundo la pudiese entender. Y dice, continúa, el Buscando a Dios, el libro Buscando a Dios, será bien recibido en todas las clases. Llévalo por el camino de la sencillez y busca a Dios en tantas cosas que acuden a tu mente, porque motivos verás, pero búscalo desde el insecto hasta el monstruo, desde el átomo hasta el universo, en la tierra, en las aguas, en el hombre, en todas las ideas, en todas las leyes, en todas las costumbres, creencias y religiones, hasta llegar al espiritismo. Verdadero punto donde únicamente se puede encontrar a Dios, al verdadero Dios, al Dios de amor, como tú lo señalas y como las almas y los espíritus lo adoran. Entonces todo esto, hermanos, sirve de preparatoria para el maestro Joaquín Trincado en lo que habría de ser la fundación de la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal. 14 de abril de 1911. Ahí vamos llegando a septiembre. 14 de abril. María de Nazaret aparece. María de Nazaret. 14 de abril de 1911. Preguntad a la medium cuando vio y que le sirva y que os sirva de lección. Mas el lugar donde están los restos de Jesús, tú lo sabes. Es el más absoluto secreto aún, pues costaría ríos de sangre. Bueno, es una advertencia que le hace la Madre María para que, sabiendo Joaquín Trincado dónde están los restos de Jesús de Nazaret en la antigua Palestina, no lo diga, guarde silencio. Más adelante, el maestro pregunta a la Madre María, ¿es cierto que al expirar Jesús hubo truenos y terremotos? La Madre María le dice, hijo mío, tú ya lo sabes. El maestro dice, pero quiero oírlo de ti. Sí, esto sucedió sin que fuera una venganza de la naturaleza, pues si eso hubiera sucedido como castigo, no habría sido justo, pues antes de Jesús otros mesías habían sido crucificados, y nada tampoco sucedió, porque hubieran padecido justos por pecadores. Y el maestro sigue preguntando, ¿tú estabas en el momento de la crucifixión? Ella dice, la Madre María, no, me encontraba en compañía de amigos que me consolaban, pero mi espíritu todo lo sabía y presenciaba. Pero corporalmente no estuve al momento del Calvario en la cruz. Luego vi y recibí los encargos de Jesús, recibí su cuerpo cuando descendió,
de la cruz y no estaba muerto, como ya sabes. Y bueno, esta es la experiencia, 14 de abril de 1911, el maestro Joaquín Trincado y la Madre María, hablando de Jesús de Nazaret en los momentos de la crucifixión y luego de que lo bajaron de la cruz. Entonces, ¿hubo truenos y terremotos? Sí. ¿Estaba la Madre María al lado del cuerpo en la crucifixión? No. ¿Estaba en el momento en que lo descendieron de la cruz y que bajó vivo? Sí, ahí estaba la Madre María. 18 de abril de 1911. José el Carpintero. Estoy quejoso, porque tengo mucho que enseñarte conforme al mandato del maestro y es necesario que me llames a menudo. Es una queja que le pone José el Carpintero al maestro Joaquín Trincado. El amor traerá la felicidad a la tierra, pero el amor fraternal, el amor que no distingue clases, el amor que une al rico con el harapiento, con el haraposo. Bueno, un consejo del maestro José el Carpintero. Pasamos ahora hacia mayo, ahora sí llegamos al mes de mayo. Le habla Francisco Javier, con X, Francisco Xavier. Mucho tiempo hace que no me escribes, es cierto que no me olvidas y que en todos los momentos estás en mi pensamiento. Mayormente en la escritura del libro Buscando a Dios, del que solo te diré que en cuanto lo des por terminado, lo pongas en prensa. O sea, a la imprenta. Espera pues con calma y no te inmutes ni trates nunca de adelantar los hechos. Esto es para aprenderlo todo, ¿no? Es mejor que estos vengan por sí mismos sin provocarlos, le dice Francisco Javier a Joaquín Trincado, 23 de mayo. 30 de mayo, 7 días después. Aparece Jesús de Nazaret, vea usted, por primera vez. 30 de mayo de 1911 aparece el espíritu del mártir del Gólgota, maestro Jesús de Nazaret. Con 2 lágrimas en los ojos, la médium dijo: aquí puedo descansar un momento entre los que buscan a Dios, a mi Padre, a vuestro Padre. Un movimiento de asombro y un silencio sepulcral reinaba entre los asistentes. Yo de exclamar, el maestro Joaquín Trincado dice: Jesús mío, hermano mío, prometida tenía tu visita por tu madre y madre mía, pero aún no te esperaba. Gracias, te escuchamos. Luego hizo el maestro pues una recriminación amorosa a Jesús por no haber dicho las cosas de modo que todos lo entendieran, por no haber adelantado el tiempo de desmentir la mentira. Por lo demás, estaba de acuerdo con la doctrina expresada en el libro Vida de Jesús, que él dictó, porque es doctrina de amor. En este punto Jesús de Nazaret le dice: Jesús de Nazaret a Joaquín Trincado: hermano mío, lloraba la media, gran consuelo me das, porque veo que bien me conoces y conoces mis palabras. Y ya que me haces justicia, quítame esta cruz para que la tuya sea más resplandeciente. ¿Me la quitarás? El maestro responde: mucho me pides con tu ayuda y la de mis buenos hermanos que oyen mis palabras, con la ayuda de mi protector Francisco Javier, tu gran defensor. Sí te la quitaré. El maestro Jesús le responde: gracias, gracias, la ayuda no te faltará. Sembrad el amor entre todos los hombres, que todos son nuestros hermanos, y decir la verdad, porque ya es hora de desenmascararla. Eso fue 30 de mayo de 1911. Bueno, hermano, y vienen otra serie de espíritus, maestros, Joen, Juan Meslier, María, la reina Victoria de Inglaterra, Samuel Belsabe, un poco de espíritus que han llegado. Joen, el discípulo predilecto de Antulio, el crítico de Teresa de Jesús, Felipe II, rey de España, Mahoma, Lucrecia Borgia, imagínate vos, ¿quién era Lucrecia Borgia? Se le han presentado en estos días. Viene
pues las manifestaciones de lo que habría de ser su misión, la renuncia a cualquier vínculo con la religión cristiana o católica, y más comunicaciones de más maestros, Jesús de Nazaret entre ellos, y bueno, el tema de la Inquisición se analiza entre Jesús, el maestro Jesús de Nazaret, el maestro Francisco Javier y Joaquín Trincado sobre la Inquisición. El 31 de mayo de 1911, ahí aparece una carta que le manda Joaquín Trincado al Papa y la firma como el anticristo. Eso es un tema para otra charla. Pero viene algo que ya entramos en la fase de la fundación de la escuela, que es el tema, la parte cumbre, la parte, el momento en que sucede este acontecimiento, ¿no? ¿Cómo es que se funda la escuela? ¿Cómo esta experiencia que el maestro ha vivido de comunicaciones espirituales se convierte en la institución, pues? Entonces, el maestro empieza a hablar cerca del 20 de septiembre de 1911 en este libro, Filosofía Enciclopédica Universal, de un problema que tenía, de una enfermedad. Dice el maestro Joaquín Trincado: como he manifestado al principio de la anterior comunicación, me encontraba muy enfermo. Pero después de esa fecha caí en cama sin poder levantar, sin poderla abandonar, debido a un acceso canceroso ocasionado por una hernia sobre la cual me había hecho una rosadura, un aparato debido a la delicadeza de la epidermis. Y como no lo podía usar y tenía que estar continuamente apretándome con la mano, se infestó y la infección se extendió rápidamente a todas las glándulas de la ingle izquierda, con una horrible irritación de todos los órganos, ocasionando un pertinaz estreñimiento que me mantenía una alta temperatura, agravando el estado, sin que el médico diera con una medicina eficaz. El maestro enfermo por un absceso que le nació en la ingle izquierda, producto de un permanentemente roce, porque le dolía, le molestaba, le fastidiaba, hasta que se le infestó, se volvió un hinchón, llamémoslo así, que se volvió ganglios, que se fueron por varias partes del cuerpo, pues cerca a esa ingle izquierda, que le produjo estreñimiento, me imagino estreñimiento de no por ir al baño, y mucha fiebre, alta temperatura. ¿Qué hacía el médico frente a esto? Nada, no encontraba qué hacer. Se pensó en una operación quirúrgica muy peligrosa para el estado de avance de la enfermedad. Y el maestro nos dice: el día 19 de septiembre, al amanecer, en un momento que pude o me hicieron conciliar el sueño, me fue presentado el acceso como un bulto del tamaño del corazón de un cordero, negro, muy negro, con 4 raigones más negros y sangrientos, donde estaba la gangrena en su más alto grado. Me desperté horrorizado diciendo: no, por todo eso no. Comprendí en ese momento el peligro inminente de desencarnar. Estamos hablando 19 de septiembre en la mañana, al momento de levantarse. Un momento más tarde en mi postración, fui alegrado por la visita de mis hermanos mayores, Juan Bautista, que se colocó a la cabecera de donde nunca se separó en muchos días, Francisco Javier, mi protector, junto a mi cabecera al lado izquierdo, y Jesús al lado de él. Bueno,
Juan el Solitario, Francisco Javier y Jesús de Nazaret, acompañando al Maestro Jesús, viendo el estado crítico de su enfermedad allí en una gangrena, llamémoslo así, en la ingle izquierda. Me revisaron con todo amor y resonó en mi oído su voz, que me dijeron: pide, confía y espera. Me recordaron que aquellos mismos días un espíritu elevado en manifestación me dijo: tú, hermano querido, ya has cumplido tu misión en esta existencia como hombre. Yo repliqué: ¿cómo aseguras eso cuando recién empiezo la gran obra? Eso no es la misión cumplir, es el mandato de los consejos del Padre. O sea, se le estaba advirtiendo que él estaba dejando atrás una existencia como hombre, Joaquín Trincado Mateo, para pasar a la siguiente fase de su existencia como maestro y como misionero. O sea, la enfermedad era como el punto de quiebre, ¿no? El dejar atrás su condición de hombre común y corriente para pasar a ser maestro, misionero, cumplidor de la voluntad de nuestro Padre Elohim. Dice más adelante: pero tu misión está cumplida, se me ha dicho. ¿Qué pasaría? Veámoslo, grité diciendo: oh, qué grandeza veo. Y quedó posesionado el medium y empezó a abanicar con fuerza la puerta y refrescó la atmósfera y absorbió el ambiente que fue a echar afuera. Estamos en la mañana del 19 de septiembre. Se colocó sobre la cama Francisco Javier. Quedó posicionado al medio y empezó a abanicar con fuerza la puerta y refrescó la atmósfera y absorbió el ambiente que fue a echar afuera. Se colocó sobre la cama y empezó a absorber los fluidos, pidiendo una salivadera, o sea, una vasija. Y vi que absorbía fluidos y escupía materia sanguinolenta. O sea, lo que llamamos materia y sangre, materia podrida y sangre. Al propio tiempo, Teresa ora. Me fluidificó, quedé sin sentir dolores como si había sido anestesiado. Dijo juntando las manos y bajando la cabeza: primera vez en la tierra se hace la genuflexión. Esta es una operación de mundos superiores. Con imperio me dijo: retírate pues, oh parca, respetando los decretos del Padre. Lloraba. El peligro fatal se cortó, pero la materia debe seguir el curso de la ley y así ten calma. El hermano médico ordenará un tratamiento. Eso fue el 19. Maestro, le fue deshecho espiritualmente esa gangrena. Fue deshecha. Estaba Maestro Juan el Solitario, Maestro Francisco Javier, Maestro Jesús de Nazaret y Teresa, 4. El día 20 de septiembre de 1911, con sorpresa vi llegar a las 8 de la noche al medium Portillo. Quedó posesionado y repitió la operación del día anterior, pero esa noche hizo posesionarse a la medium y me sometieron a un tratamiento especial, tomándome la medium los 2 pulgares de las manos y el operador los 2 pulgares de los pies. Sentí una corriente tan intensa que noté cómo corría la sangre en el punto del mal. En esta noche he planeado ya la escuela, mientras veía nuestro planeta entrar en su perihelio. Y así quedó el hombre nuevo y la escuela fundada. Eso fue 20 de septiembre de 1911, hermano.
Como ustedes pueden notar en este acontecimiento, no hubo un acto, no hubo una asamblea, no hubo una cena, no hubo una bebida, no hubo nada, no hubo un acta, no hubo nada. La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal se funda el 20 de septiembre de 1911 mediante la expresión libre y voluntaria del maestro Joaquín Trincao Mateo de fundarla. O sea, ahí asume el compromiso. 20 de septiembre de 1911, en su lecho de convaleciente. Estaba recuperándose de una operación que le hicieron el día 19 de septiembre cuando le sacaron esa masa, esa gangrena que estaba allí en su izquierda. Durante esos meses anteriores y desde 1910 recibió los espíritus. O sea que tenemos que decir que la escuela se funda con base a los principios del espiritismo. Y se escribe la obra, y se escribe la biblioteca, hasta 5 años después, o sea, 1911, cuando en 1916, ahí sí se inaugura la escuela. O sea, faltaban 5 años más. O sea que esto es por fases, de a poco. Como de a poco hoy, 20 de septiembre del año 2015, 104 años después de este acontecimiento, estamos aquí listos y preparados para toda esta experiencia del maestro, mostrarla al mundo y que la escuela siga su rumbo, siga, como lo establece el artículo 22 del estatuto de la escuela, que dice que cuando no haya quien rija la escuela conforme al estatuto, un director, un consejo asesor y una asamblea comunal, 26 personas, la escuela está acéfala. Y hay que volver a iniciarla hasta reunir estos requisitos y volverla a mostrar al mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Hasta aquí, hermanos, les agradecemos su atención. Hoy es 20 de septiembre de 2015, día primero, mes primero, año 105 en la nueva era. Hoy comenzamos el año 105. Les deseamos lo mejor. Éxito, nos deseamos lo mejor. Este año va a ser mejor que el año pasado. Tenemos la certeza que va a ser así. No nos sentimos solos. Toda esta familia misionera nos acompaña. Ya no se manifiestan a través de medios, se manifiestan a través de la intuición y de la inspiración. Y nos sentimos complacidos y contentos. Ya tenemos este espacio desde donde vamos a trabajar. Ya estamos en la edad de los 55 años. Acabé de cumplir 55 años el 20 de julio de 2015. Tenemos una familia hermosa, tenemos unas tareas por cumplir y ya, digamos, esa negra noche de la escasez y la negra noche de la falta de recursos está terminando y va a llegar el día de los recursos, el día de los apoyos va a llegar y vamos a ir por el mundo, como lo hemos prometido, por Venezuela, por Guatemala, por Argentina, por México, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, España, Colombia. Colombia, donde hemos nacido. Este país tiene una misión y la estamos cumpliendo desde la ciudad de Cúcuta. El lugar y sitio donde Venezuela nos cerró la frontera, contradiciendo todos los principios de la doctrina de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal y del Universo. Oye, nos cerró la frontera. Nos da pena con Venezuela, con ese gobierno que hizo esto. Esperamos que mañana, en la reunión de Ecuador, del presidente Nicolás Maduro con el presidente Juan Manuel Santos y el testimonio de Rafael Correa y de Tabaré Vázquez, esto se supere. Es vergonzoso lo que estamos viendo, insólito, estas horas de la vida que nos cierren la frontera y se impida la integración de los pueblos. No al lugar, dijo. No al lugar, no cabe eso. Eso lo tienen que resolver y rápido y pronto, porque la vida sigue, nosotros continuamos y la comuna es la meta. La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal y 104 años de vida, de experiencia en este mundo, nos orientan hacia la comuna de amor y ley, sin fronteras y sin parcelas. El hombre en ninguna parte es extranjero. El mundo es nuestra heredad, el universo es nuestra heredad, nos la entregó Elohim para todos. Las fronteras y los divisionismos hacen parte
de las mentalidades de los cortos de vista, casi que de la ignorancia, ¿sabe? Porque el mundo no tiene fronteras. Las fronteras las inventaron los hombres. Y Elohim para él es el solo mundo, tierra. Y 8000 del sistema solar y, bueno, y los mundos infinitos que hay en el universo. Ese no hay frontera, no hay límite. Entonces ningún hombre se le puede ocurrir en este tiempo impedir que las familias del mundo se unan en una sola. La fraternidad humana, ese es nuestro propósito. Fraternidad humana, una sola nación, un solo pueblo en el mundo. ¿Viste? Compartiendo los recursos, complementando las economías. Así que, siendo las 4:40, hermanos, damos por terminada la charla de esta tarde. Les deseamos lo mejor y como siempre lo decimos, con esa unidad de pensamiento, siempre más allá.